regresamos en este panorama de la mañana cuando son las 9. Cuento se ha cambiado. Ya ellos no quieren vacaciones internas. Y vamos a coger yo no, yo a mí me gusta. Es una señal mucho para que llegue de la movilidad social, Gundo. Y tampoco hace unos años el que iba a Punta Cana, eso era una cosa ahí. Ahora este equipo si no fuera no quiere vacaciones. Pero ya hace 10 años donde estaba y ahora muchas veces me llevaron al campo. Vamos con el comentario de Dainira Caminero. Adelante. Gracias, Elvin, y gracias a la gente que está ahí en sintonía. En este lunes 10 de marzo del año 2025, siempre agradecer a Dios que nos da una oportunidad más de estar aquí, estar con vida y, como siempre, pues que todos tratemos de lograr lo que nos propongamos para esta semana. ¿En qué se parecen los decretos 396-21, 322 y 105-25? Bueno, pudiera ser una adivinanza que yo sé que los dominicanos la tienen fácil. Porque, y yo creo que casi todos los medios están reseñando desde el fin de semana, que por quinta ocasión el presidente pone por decreto el tema de la austeridad. Y yo tengo aquí, me pasé el fin de semana, cogí un momentito de la agenda, haciendo mi tarea, hermano. Usted sabe que siempre me gusta ser buen estudiante para que nadie me lo cuente, ni me pasen a mí, ni me pongan notas de más. Y todo empezó en el año 2020, a los pocos meses del presidente Abinader llegar, específicamente el 8 de octubre del año 2020, el presidente Luis Abinader, pues dio un discurso que como era de esperarse porque acababa de llegar, en ese tiempo se estaba discutiendo el presupuesto del año 2021, se había sometido un presupuesto complementario para el año 2020, que fue un año difícil, un año de la pandemia, y el gobierno, decía el presidente en ese momento, que le tocaba revisar el gasto de la administración pública en un momento difícil. En ese momento el presidente eliminó los gastos de representación, viajes y asignaciones excesivas de combustible. También dijo que esa crisis era culpa de la unidad de operaciones estructuradas de Odebrecht, que estaba en el país, lo dijo así mismo en ese discurso, y también fruto de la pandemia. La semana pasada, Elvin ahí dio un dato de que Odebrecht sigue en el país, ahora está camuflajeada, pero sigue operando en el país a pesar de que se criticó en ese momento. Entonces, esa fue la primera vez que aquí se habló de austeridad en esa administración. En el año 2021, el 20 de junio específicamente, el presidente, pues por decreto, el decreto 396-21, ahí el presidente anuncia otro plan de austeridad y racionamiento del gasto público con el fin de seguir enfrentando el tema del COVID-19, el tema de la pandemia y mantener la economía dominicana. Ahí en esa disposición el presidente estableció considerables reducciones de gastos relacionados con viajes al exterior, la compra de vehículos de lujo, remodelación de alto costo, agasajos, celebraciones, entre otras cosas. Ese decreto también tocaba el tema de las donaciones, obsequios, uso de instalaciones privadas para la realización de actividades, y entre esas medidas del año 2021 se destaca la previsión de salidas al exterior de los servidores públicos en viajes oficiales que no cuenten con autorización. Yo no tengo que decirle a ustedes que aquí medio gobierno se ha ido a Fitur todas las veces, o sea, de entrada eso de los viajes nunca se ha cumplido. Con el tema de los vehículos oficiales siempre se ha dicho que no lo pueden usar los fines de semana, ya ustedes saben las veces que uno se ha topado. En enero del 2022, el 9 de enero, el presidente emite otro decreto, es el decreto 322, que en ese decreto se mantiene lo que se anunció en el 2021, que incluían las prohibiciones de las compras de vehículos oficiales. El tema de los viajes se volvió a repetir, pero al poco tiempo de anunciarse ese decreto se fue el gobierno entero para Fitur. También se limitaba las remodelaciones de alto costo para los organismos. Lo mismo, yo creo que es lo mismo, solo se le cambia la fecha y el decreto. En el año 2023 no se emitió ningún decreto. ¿Por qué? Bueno, porque era un año preelectoral. Entonces había que hacer fiesta, viaje, vehículo y de todo. Ese año no se emitió ningún decreto. Y pues una vez ganadas las elecciones, recordemos que el pasado 16 de septiembre del año 2024, Abinader anuncia otro plan de austeridad
con la unificación de ministerios y la eliminación de 13 instituciones. Y ahí recordemos que también en esa parte se anunció que se iba a unificar Educación Superior con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Planificación y Economía con el Ministerio de Hacienda, y un sinnúmero se iban a eliminar 13 instituciones, pero también se eliminó de nuevo la compra de vehículos, la provisión de gastos destinados a eventos generales, y también en ese decreto, el gobierno anunció que se congelaba la nómina pública. Hace como 3 semanas, el CRES dio unas estadísticas interesantísimas. El gobierno ha ingresado 6.168 nuevos empleados después del anuncio de la congelación de la nómina pública. O sea, el presidente en septiembre anunció que se iba a congelar la nómina y de esa fecha a enero del 2025 se contrataron 6.168 personas. Pero además que el presidente habló de unificar unas cuantas instituciones, aquí hay un exceso de duplicidad de funciones. Unas que han sido creadas en esta misma administración. Por ejemplo, aquí me está haciendo ruido hace unos días una institución que se llama ECO 5 RD, que fue creada, es una dependencia de la presidencia, fue creada en este gobierno en el año 2023. Cuando la crearon, esta institución tenía una nómina de 1 millón de pesos y hoy va por 5 millones. Algo que para los residuos sólidos, recogida de basura, usted encuentra camiones por ahí de ECO 5 RD y usted dice, ¿qué es eso? ¿Qué hace? Pero que ya tenemos los ayuntamientos, pero que tenemos DEO sostenible. O sea, aquí tenemos un montón de instituciones. Entonces, lejos de cumplir los mismos decretos que el presidente tira cada cierto tiempo, de que hablando de austeridad, está incrementando la nómina pública, está incrementando el gasto, está incrementando los alquileres como nunca antes. Pero además, el presidente era uno que criticaba eso. Ángel, ponte ahí lo que decía el presidente en campaña. Pon ese titular, miren ahí. Luis Abinader dice, medidas de austeridad del gobierno no pasan de ser propaganda política. Eso decía el presidente en el año 2015, eso fue julio del 2015, cuando estábamos en la campaña del 16. Todo lo que el presidente criticaba, exactamente todo, lo está haciendo igual o peor. Y hoy le estamos sacando a la luz todas las cosas que él decía y que ahora las hace peor. ¿Y saben qué? El pueblo no cree en los políticos por cosas como esa. Porque cuando usted está afuera, una cosa es con guitarra y otra es con violín. La coherencia es algo que se ha ido de la mayoría de los políticos. No son coherentes. Y a mí me da mucha rabia ver algunos medios de comunicación haciendo encuestas de que la gente que está aspirando a la alcaldía, la gente, ¿quién es el mejor presidente? Por ejemplo, una encuesta que yo vi el fin de semana. De estos 4, ¿cuál ha sido el mejor presidente? Y ponen a Hipólito, a Leonel, a Danilo y al presidente Luis Abinader. Miren, los gobiernos no se pueden medir así. ¿Por qué? Bueno, porque Abinader todavía no ha terminado. Esa encuesta va a ser válida cuando Abinader salga del poder. ¿Y cómo usted mide qué tan exitoso o no es un gobierno? Bueno, usted mide según los sectores cómo estaba cuando llegaron y cómo lo dejó cuando se fueron. Así usted mide el éxito de un gobierno. De todo, de cualquiera. La corrupción de gobierno solo se sabe cuando salen, cuando terminan, porque ahí es que empiezan a salir los verdaderos casos de corrupción. Ahí es que salen de verdad, ahí es que se sabe qué tan corrupto fue un gobierno. Entonces aquí hay un lambonismo en muchísimos medios digitales de que midiendo a presidentes, midiendo a posibles síndicos, alcaldes o diputados a destiempo. Óyeme, pero es que no ha pasado un año. No ha pasado un año de una campaña y aquí estamos midiendo y las aspiraciones y no nos dan tregua. Y por eso es que ustedes ven que los políticos se burlan de nosotros con papeles, porque ese decreto es simplemente un papel que no se cumple ni se va a cumplir. Y no se sorprendan si en 6 meses el presidente tira el mismo decreto. Tenemos la fiesta pero aquí se está armando una cumbre. Claro, es una cumbre internacional. Pero eso nos va a costar $500 millones. Óyeme, 500 millones. La cumbre de las Américas, es verdad que es una cumbre internacional. Pero es que aquí y la austeridad se olvida.
La austeridad se ha olvidado porque es un asunto que solo queda en un decreto, en un papel, para reseñarlo en los medios, para que vengamos aquí cada cierto tiempo a recordar lo incoherentes que son nuestros políticos. Made in Dominican Republic. Los incoherentes que son. Los vehículos, usted va a ver cómo siguen contratando gente, cómo siguen comprando vehículos, cómo siguen los fines de semana utilizando los vehículos del Estado, y eso no va a quedar en nada, porque la gente como que se ha cansado de los políticos y ha dejado de exigirles. Entonces, de verdad, yo aspiro a que un día, porque eso de los decretos, miren, eso no es de ahora. En el gobierno de Leonel, en el 2007, Leonel tiró un decreto que era solo por ese año. El primero que yo recuerdo que hizo eso fue Leonel en el 2007. Y después Danilo también lo hizo. Y todos lo han hecho. Pero no hay registros de ningún gobierno de que se hayan cumplido esos decretos. O sea, es que los políticos son lo mismo. Lo único que cambia es el color. Todos son los mismos. Todos tienen el mismo guión y todos tienen el mismo librito. Y simplemente se la pasan criticando y cuando llegan al poder lo hacen igual o peor. Y los culpables de eso somos nosotros, que nos ponemos a creer en todos esos disparates que no hablan los políticos cada 4 años que quieren ganar un voto. Y le dan 1.500 pesos y un pica pollo para ganar a hacer lo mismo que criticaban. Llévatelo, Cundo.